Días. Buenos días. Hola, buenos días a todos. Buenos días, profesor. Bien. Un mensaje en el chat. Ok. Muchachos, buenos días. Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy. Habíamos dicho que íbamos a practicar un poquito el tema de representación numérica, en particular la representación en punto flotante. Entonces vamos a estar trabajando un poquito. Les voy a pedir de pronto que tengan a la mano quizá papel, lápiz, como para que vayan ustedes mismos también llevando en la línea de la presentación. ¿Listo? Entonces, antes de empezar, en la carpeta de Drive hay algún material nuevo que es una presentación con respecto a los comandos, algunos comandos básicos de MATLAB. Pues esta fue la sección que se trabajó con el grupo de ayer, pero yo creo que con ustedes no hay necesidad de revisarla. Ustedes mismos pueden ir trabajando el tema de MATLAB. Esta pues es, bueno, una presentación sencillita, y además hay un taller que son apenas como para repasar algunas funciones, y tiene 4 ejercicios. Entonces aquí está, es el que se denomina, el PDF que se denomina Lab 1. Ahí está un poco mejor descrita cada uno de los comandos o de las instrucciones básicas para trabajar en MATLAB. Y al final hay 4 ejercicios para implementar y para practicar pues este tipo de funciones. Si tienen algún inconveniente, pues me pueden escribir, podemos irlo discutiendo, pero yo creo que ustedes pueden trabajar esa partecita solos. Ese taller hay que entregarlo a través de un curso en Classroom que se creó ayer precisamente, no les he compartido. Para ellos pusimos la fecha de entrega del lunes en la noche. Yo creo que con ustedes puede ser el día martes. Entonces, bueno, aquí tenemos el taller, efectivamente. No, aquí no aparece. Vamos al curso. Creo que me falta compartir aquí el PDF, pero ya está en la carpeta de Drive. El código de la clase, entonces se los voy a compartir. Igual en el transcurso del día se los estaré compartiendo por acá.
Está un poquito lento esto. Bueno, la idea es que ustedes ingresen a Classroom, se inscriban en el curso y a través de allí pues vamos a ir subiendo las evidencias de trabajo. El primer trabajito, como les comentaba, es ese taller o laboratorio 1 que corresponde a MATLAB. ¿Listo? Ese sería entonces con ustedes, les habilitaría para entregar hasta el martes antes de clase. Y lo siguiente sería el trabajo de hoy. Que corresponde a lo que ustedes me habían solicitado de introducción, pues un poco de parte más práctica al tema de representación en punto flotante en el estándar. Aquí también tenemos algunos ejercicios que vamos a ir de pronto realizando en clase, o si no, pues ustedes pueden ir realizando en su tiempo de trabajo independiente. Este todavía no tiene fecha de entrega, entonces por ahora el de entregar urgente sería el de MATLAB. ¿Listo? Bien. Antes de empezar a trabajar en la representación en punto flotante en el estándar del IEEE, tenemos que recordar algunas cosas, como la forma en la que convertimos un número decimal a un número binario. Entonces, para los que recuerden y para los que no recuerden y para los que no saben, este básicamente se hace a través de divisiones sucesivas entre 2. La base binaria pues es el número 2, por eso se hace estas divisiones entre 2. Y acá tenemos el ejemplo del número 28. Empezamos a dividir entre 2, el resultado es 14 y el residuo es 0. Seguimos con la división sucesiva, 14 dividido entre 2, el resultado es 7 y el residuo es 0. 7 dividido entre 2, el resultado es 3, el residuo es 1. 3 dividido entre 2, el resultado es 1 y el residuo es 0. Aquí cuando obtenemos este resultado 1, es desde donde empezamos a recopilar nuestro número. Entonces, el último resultado de la división pasa aquí como el bit más significativo. Luego seguimos con el último residuo que obtuvimos, luego con el anterior, luego con el anterior, hasta llegar al primer residuo que obtuvimos. Entonces, de esta manera, tendríamos la representación en binario de un número decimal. Cuando tenemos entonces ahora un número con cifras fraccionarias. Bueno, tenemos por ejemplo 42.375. 42 es la parte entera. Continuamos con esa parte entera como lo procedimos anteriormente. Entonces 42 dividido entre 2 da 21, el residuo es 0. 21 dividido entre 2 tenemos 10, el residuo es 1. 10 dividido entre 2, 5, residuo 0. 5 entre 2, 2, residuo 1. 2 entre 2. Qué pena, lo que pasa es que un compañero está queriendo entrar. Listo, ya lo admito. Otra pregunta es, ¿dónde puedo encontrar el Classroom? Listo, ya voy para allá.
Bien, igual ya quedó. Podemos buscar simplemente en Google Classroom. A ver, se quedó aquí cargando. Bueno, se quedó aquí cargando un poco. Podríamos hacer aquí efectivamente la búsqueda en Google, o aquí a veces en la derecha, arriba, en la parte superior derecha de la pantalla, aparecen 9 punticos, no sé si se hayan fijado, y es donde están algunas aplicaciones o algunas aplicaciones de Google. Bueno, aquí ya cargó. Aquí podríamos ingresar directamente por Google Classroom. Aquí en este caso me aparecen 2 cursos que son los que tengo, en los que estoy matriculado. Si me quiero inscribir a un nuevo curso, tendría que ir aquí al más para apuntarme a una clase, y con el código que les di por el chat, voy a buscarlo. A ver, hay alguien más en la sala de espera. Con este código ingresaría al curso. Sí, bueno, aquí pues yo ya estoy unido, entonces no le voy a dar unirme. Aquí, bueno, está ya socializada la primera tarea. Ya, bueno, vemos que hay algunos estudiantes que ingresaron. Sí, aquí aparecen también las instrucciones de cómo subirlo. La fecha de entrega no la veo por acá, pero debería aparecerles a ustedes. Tendría que modificarla para que sea hasta el martes. Bueno, Una pregunta. sí. Lo que pasa es que todavía no tengo acceso a las carpetas de Drive, no recuerdo si usted puede pasar el link o los amigos con el correo. Ok. No sé si me puede hacer el favor de solicitar acceso de la carpeta ahorita mismo para... ¿Por correo? Sí, o cómo es su correo, me puede pasar el correo por el chat y le... Ya, ya voy. Mejor. ¿Alguien más de pronto con la misma dificultad? Listo, profesor. Listo. Perdón. Listo, me avisa si ya tiene acceso. Ya le acabo de enviar la invitación. Bien. Profe, en Teams me dice que ese código está mal. Voy. Ya corroboro. Probablemente le haya faltado algún dígito cuando lo copié. A mí ya me dejó ingresar.
Bueno, de todas maneras, el acceso a Classroom, pues por ahora es solamente es para subir el trabajo, los trabajos. Entonces, creo que por ahora no es urgente. En el transcurso del día o del fin de semana podemos verificar si hay algún inconveniente. No es en Teams, es en el mismo Google. Entonces, con una cuenta de Google, acá donde les decía que están las herramientas de Google, hacia el final aparece Classroom. Y si no aparece, pues aquí hay más aplicaciones, podemos buscarla. O, como lo hice hace un rato, buscando en Google directamente e ingresando al resultado de la búsqueda. Vale, profe, gracias. Listo. Igual cualquier cosa, pues Profe, una pregunta, están escribiendo. ¿Sí? ¿con MATLAB Online se puede realizar el taller 1? Sí, claro. De hecho, pues yo lo utilicé ayer para la explicación. Y como el taller es sencillo, yo creo que no hay ningún inconveniente. Ah, listo. Sí, igual les comparto el enlace en caso de que pronto quieran revisar. Joan Sebastián, también que le comparta el drive. Profe, que si por favor puede dejar entrar a Silvia, que esperando hace un rato en el caso, en el sala de espera. Ya creo que le di admitir, creo que fue hace un momento. ¿Listo? Bueno, este no es este. Bien, les comentaba entonces que para convertir un decimal a binario teniendo cifras fraccionarias, entonces separamos, por un lado tenemos la parte entera, que convertimos como hicimos en el ejemplo anterior, mediante divisiones sucesivas entre 2. Empezamos con el último resultado, que siempre tendría que ser un 1, y de ahí en adelante vamos tomando los residuos en orden inverso a como lo obtuvimos. Entonces empezamos con el 1, luego con el 0, luego otra vez el 1, luego 0, luego 1, luego 0. Para la parte fraccionaria, entonces en vez de dividir entre 2, lo que hacemos es multiplicar por 2. Empezamos con la parte fraccionaria completa, multiplicamos por 2. Eso nos da un resultado, aquí por ejemplo 0.75. De allí tomamos la parte entera, ¿sí ven? El 0 que está acá. Y ese es el que sigue, el que tomamos para la representación. Este número que está acá, sin la parte entera, lo pasamos aquí abajo. Multiplicamos por 2. Obtenemos un resultado, en este caso ya nos pasamos de 1, entonces la parte entera que tomamos para la representación es un 1, y la parte fraccionaria o lo que sobró lo pasamos acá, 0.5, multiplicamos por 2, aquí obtenemos exactamente 1, entonces volvemos a tomar 1 acá, y acá en teoría pasaríamos este 0, pero como ya vamos a tener sucesivos ceros, ahí terminamos. De pronto recuerdan en la clase pasada el ejemplo del 1.1, en donde siempre manteníamos, digamos, un ciclo infinito de cifras que se repetían. Allí, pues, el criterio de parada sería, ya puede ser el número de bits con los que tengamos disponibles para representar, o una precisión con la que queramos representar el número.
En este caso, pues, la representación dio exacta y el resultado sería tomar de aquí los residuos en orden inverso y aquí aparte y de este lado la parte entera en el mismo orden en el que van apareciendo. Para devolvernos, entonces lo que hacemos es sencillamente hacer una descomposición en los exponentes correspondientes a la base, en este caso la base 2. Entonces, empezando aquí por el bit más a la derecha, antes del punto, empezaríamos con 1 por 2 a la 0, que corresponde a 1 por 1, 0 por 2 a la 1, que corresponde a 0 por 2, 1 por 2 a la 2, que corresponde a 4, 0 por 2 a la 3, que corresponde a 8, 1 por 2 a la 4, que corresponde a 16, 1 por 2 a la 5, que corresponde a 32. De manera muy similar como hacíamos en el formato, la representación decimal, solo que allí la base es 10. Aquí en este caso la base que tenemos es 2. Y la suma será nuestra representación o nuestro número en base decimal. Cuando tenemos elementos después del punto, entonces lo que hacemos es, digamos, serían potencias, pero negativas. Aquí sería 2 a la menos 1, 2 a la menos 2, 2 a la menos 3, y correspondería a dividir entre 2, dividir entre 4, dividir entre 8, y así sucesivamente. O multiplicar por 0.5, multiplicar por 0.25, multiplicar por 0.125, de acuerdo a lo que vayamos obteniendo o a lo que vayamos necesitando. Cuando hablamos de representación signo-magnitud, es una manera de representar ya números positivos y negativos. En este caso, de manera similar a como hacemos a como les presentamos, se presentó para la representación punto flotante, se destina un bit específico para el signo. En este caso, vamos a representar el número menos 12. Si hacemos la conversión de 12 a base binaria, obtenemos esto, 1100. Y si agregamos el bit de signo, acá, necesitaríamos 5 bits para representar ese número menos 12 en signo magnitud. Otra manera de representarlo, pues, es el complemento a 1. El complemento a 1 se define como intercambiar los ceros por unos y viceversa. Entonces, lo que se hace es, para los números negativos, no para los números positivos usualmente se dejan normal en la base de complemento a 1. Lo que hacemos es cambiar los números, intercambiar los números por el opuesto. Entonces acá tenemos, por ejemplo, desde el 0, que corresponde a 0000, si lo cambiamos por su opuesto, obtenemos el correspondiente negativo. Pues en este caso 0 y menos 0 corresponden a lo mismo, luego estamos desperdiciando una representación. Sin embargo, ese es el estándar que se define. Para el 1, 0001, el opuesto o el complemento será 1110, que corresponde a menos 1. Y así sucesivamente. 0010 para el 2, el complemento será 1101 para el menos 2. Entonces, el complemento a 1 es intercambiar los bits ceros por 1 para obtener el complemento correspondiente en base decimal, sería el negativo. Más interesante de pronto es el complemento a 2. Aquí pues tenemos una definición que corresponde a la forma en la que podemos representar ese número en complemento a 2. Esta es, digamos, la definición formal. Entonces el número X representado en complemento a 2 será con n bits. Aquí me falta especificar que con n bits
entonces será 2 a la n menos x. Bueno, como decíamos, los números positivos los dejamos quietos. Los números negativos corresponden entonces a partir de acá. ¿Cómo obtenerlo desde el complemento a 1? Entonces, los números positivos los dejamos sencillos acá. Los números negativos, tomamos el complemento a 1 y le agregamos un bit. Esa es la diferencia. Entonces, ahí digamos que una manera de convertirlo rápidamente es cambiar todos los bits y sumarle 1. O empezar desde la derecha, dejando los números iguales hasta que aparezca el primer 1. Vamos a tener de pronto la comparación. Entonces tenemos la representación binaria con n bits. Me da un rango entre 0 y 2 a la n menos 1. La representación en signo magnitud me da un rango entre menos 2 a la n menos 1 y menos 1 y 2 a la n menos 1 menos 1. Aquí vemos que se va perdiendo una representación. Entonces, digamos, tendríamos el mismo problema que con el complemento a 1 del 0 y el menos 0, que realmente corresponden a lo mismo y estamos representándolo dos veces. Para eso, pues existe la representación en complemento a 2, que, digamos, optimiza un poco esta forma de representarlo. Recordemos entonces cómo define el IEEE el estándar para representación en punto flotante. De acuerdo al nivel de precisión. Tenemos precisión simple con 32 bits, un bit para el signo, 8 bits para el exponente que va en complemento a 2 y 23 bits Profe, para qué pena. Sí. Esto, digamos, uno cómo sabe qué número es digamos, ya tengo el número en complementados, cómo saber qué número es en decimal, qué número negativo es. Bueno, ya ahorita veremos de pronto un ejercicio en el que practiquemos esa parte, ¿listo? Entonces, bueno, por lo general, los números en complemento a 2 cuando inician con 0, asumimos que son números positivos. Entonces, si ya sabemos que inicia con 1, podemos partir de que es un número negativo. Sí, aquí pues lo que Profe, haríamos pero es... digamos, para el caso de donde está el menos 2, eso no sería menos 5, menos 6, porque sería el 1 de menos, y pues yo interpretaría el otro número como 1, 0, 0, y eso sería 6. Eso sería en signo magnitud. Ya. Sí, en signo magnitud sí, porque diríamos, bueno, el 1 me corresponde a que es un número negativo, y acá el 1, 1, 0 correspondería al 6 en binario. Entonces en ese sentido tendríamos el menos 6. Pero acá entonces tenemos, aunque sabemos que los que inician con 1 son negativos, tenemos tenemos una representación completa. Entonces hay que tener en cuenta también esos bits para ver cómo o qué número corresponde. Listo, profe, gracias.
Para devolvernos, para obtener, digamos, creo que ya le entendí la pregunta, sería a este número, ¿sí? Entonces vamos a obtener este menos 2. Bueno, dijimos, inicia con 1, sabemos que es negativo, tengamos esto en cuenta. A este número le restamos 1. Entonces vamos a obtener el número que está aquí, 1, 1, 0, 1, ¿cierto? Lo que hago después de restarle 1 es aplicarle el complemento a 1, es decir, intercambiar los bits que corresponden de 1 a 0 y de 0 a 1. En ese sentido obtendría este que está acá, 0, 0, 1, 0, que corresponde a la representación de 2. Esto es el número 2 en binario. Entonces, partí de acá, sabía que era un número negativo y la magnitud que obtuve el número binario es 2. De ahí sale que sea menos 2. Ya, gracias, profe, era que no me acordaba. Listo. Bueno, aquí entonces repasando un poco el estándar, para precisión simple, 8 bits para el exponente, 23 bits para la fracción, siempre manteniendo el bit de signo. El bit de signo también en la precisión doble, 11 bits para el exponente y 52 bits para la fracción. Entonces, ahora sí, digamos que lo que más nos llama la atención en este curso, cómo convertir un número decimal a una representación en punto flotante en el estándar de IEEE 754. Entonces, lo primero que hacemos es realizar la conversión del número decimal a la base binaria, es decir, pasar el número a binario. Luego, lo representamos mediante la notación científica, que recordamos es para los, o la representación en punto flotante normalizada, como la vimos la clase pasada, que es 1 punto y de ahí en adelante los dígitos que corresponden a la fracción. De allí pues obtenemos la mantisa. Le hacemos una transformación al exponente. Esto es pues un paso rápido que se utiliza para representar el exponente en una versión, creo que es desplazada del complemento a 2, pero a nosotros nos interesa más la parte práctica que corresponde. En precisión simple, a sumarle 127 al exponente y pasarlo a binario, y en precisión doble, a sumarle 1023 y pasarlo a binario, para finalmente formar la estructura. Entonces, tomamos el bit del signo, que no cambia, tomamos los 8 bits que obtuvimos acá del exponente en caso de precisión simple, o los 11 en caso de precisión doble, y tomamos los bits de la mantisa que corresponden a la fracción del número en notación científica. Entonces vamos a ver un ejemplo con un número en la precisión simple. Tenemos entonces que realizar la conversión del número. Profe, ¿qué pena puede volver un momentico la diapositiva? Que no Sí, alcanzo. claro. Ahí, Ya, profe. Ya, gracias. Ya le tengo por acá. listo. Vale. El ejemplo, realizar la conversión del número 63, que está en base decimal, a la representación en el IEEE 754 con precisión simple. Entonces, el primer paso, recordamos, es realizar la conversión del número decimal a la base binaria. Para el caso del 63, bueno, aquí tengo 2, pero realmente es 10. Voy a corregirlo de una vez. Profe, Hay un compañero que está solicitando acceso. Ya le doy permiso. Bien. Bueno, ahora sí, 63 en base 10 corresponde a 6 unos
en base 2, ustedes lo pueden verificar. Ahora lo convierto a notación científica, corresponde a desplazar el punto decimal que está aquí, entonces hasta este 1, después del primer 1. Lo que hice fue mover los 5 lugares. De ahí entonces tengo que 1, 1, 1, 1, 1, 1 me corresponde a 1.11111 por 2 a la 5. ¿Listo? Para obtener la mantisa, tomo estas cifras fraccionarias. Tomo estas cifras de acá fraccionarias, las pongo al inicio y las demás las complemento con 0. ¿Sí? Entonces es importante aquí ver que no se ponen al final, sino que se ponen al principio. Y las demás se complementan con 0. Esto porque estamos hablando de una parte fraccionaria, entonces es como si aquí tuviéramos el punto y desde aquí representamos el número. Como solamente llegamos hasta la quinta cifra, pues solamente mostramos 5 unos y ahí en adelante rellenamos con 0. Transformar el exponente, de pronto el paso que puede generar más confusión. Entonces el exponente que obtuvimos acá era 5. Lo que hacemos es, como estamos en precisión simple, le sumamos 127, de allí obtenemos 132, y bueno, la representación ya de 132 en binario corresponde a este número que está acá. 127 corresponde a 2 a la 7 menos 1. Entonces, recordamos que estamos en, bueno, ahí es una representación en complemento a 2 un poco desfasada, pero el máximo número que se puede representar con n bits es 2 a la n menos 1 menos 1. Tenemos 8 bits. 2 a la 8 menos 1 es 2 a la 7 y a eso le restamos 1. 2 a la 7 es 128 menos 1 y ahí sale ese 127 y es una manera rápida para hacer la transformación del exponente. El bit de signo, entonces teníamos un número positivo, corresponde al bit 0. El exponente, el que acabamos de obtener, entonces aquí tenemos la representación del exponente con 8 bits. Y la mantisa, que es la que obtuvimos en el paso anterior. 5 bits en 1 y los demás en 0. La estructura quedaría de esta forma. Aquí pongo los guiones como para separar las partes, el bit de signo, el exponente y la mantisa, pero realmente es una trama o un conjunto de bits consecutivos. Nosotros pues a simple vista quizá se nos dificulte apreciarlo, por eso aquí pongo los guiones para que nosotros podamos verlo un poco mejor. Devolverlos. Entonces ahora estamos en el estándar del IEEE y queremos pasarlo a decimal. Entonces lo primero que hacemos es identificar el signo correspondiente al primer bit que nos va, o bueno, el signo que corresponde al valor del primer bit. Recuperar el exponente. Recordemos que aquí tenemos una versión transformada del exponente. Entonces, si antes teníamos la representación en 8 bits con 127, ahora debemos pasar la decimal y restarle esos 127. Si es en precisión doble, lo que hacemos es restar 1023. Recuperar la mantisa. La mantisa pues no tiene muchas transformaciones, entonces lo que hacemos es ubicar los bits de la mantisa correspondientes y ponerlos después de un punto decimal y después de un 1 y un punto decimal. De ahí pues entonces ya podemos obtener el número binario que corresponde a 1 punto la mantisa por 2
elevado a la exponente, el exponente que obtuvimos, con el signo correspondiente, y de ahí ya podemos obtener el valor decimal del número. Tenemos ahora entonces este otro ejemplo, una trama de bits. Aquí de pronto no es tan sencillo distinguir como porque ya no tienen los guiones, pero no importa. Entonces seguimos el paso. El primer paso es identificar el signo. Entonces el primer bit es 1, el signo es negativo. Tomamos los siguientes 8 bits. Entonces estos 3, estos 4, hasta este 0, ¿sí? Que es el que está aquí abajo. Corresponde a 132 en base decimal. A ese 132 le quitamos el 127 y obtenemos 5. 5 es el exponente recuperado. De aquí en adelante, y vamos acá, tenemos la mantisa. Son 5 unos que corresponden a 1.11111. El número en binario, entonces menos, obtuvimos un signo menos en el primer paso, 1.5 unos por 2 a la 5, que fue el exponente que obtuvimos, y tenemos esto, menos y 6 unos. Al pasar al número decimal, lo que hacemos es obtener, mantenemos el signo menos y hacemos la correspondiente operación. En este caso sería 1 más 2, aquí tenemos 3, más 4, llevamos 7, más 8, llevaríamos 15, más 16, llevamos 31, más 32, llegaríamos a 63. Mantenemos el signo, entonces tenemos menos 63 en base decimal. Si nos fijamos, pues este número que está acá es el mismo que obtuvimos acá en este ejemplo, solo que le cambiamos el bit de signo. Por eso obtenemos, por eso aquí fuimos de 63, desde 63 y aquí obtenemos menos 63. A veces no es eficiente representar para nosotros, o de pronto es un poco confuso representar tantos bits como unos y como ceros. Entonces es muy usual ver la representación o un número representado en hexadecimal, que corresponde a asignarle caracteres a tramas de 4 bits para optimizar un poco la escritura. Esto, digamos, es un poco más para hacerlo amistoso con nosotros, con el ser humano. Entonces, tenemos que, por ejemplo, 4 ceros corresponden a 0, 0, 0, 0, 1 corresponde a 1, así sucesivamente. Y acá el número que corresponde a 10 lo reemplazamos con una A, luego el 11 con una B, el 12 con una C, el 13 con una D, luego una E, y el 15 lo representamos como una F. Entonces, ¿sí? ¿Alguien levantó la mano? Profe, qué pena, es que hay un compañero que está en sala de espera, creo que se le cayó el internet. Ok, ya. Listo. Ya le di acceso. Bien, entonces le decía que la representación hexadecimal nos permite reemplazar tramas de 4 bits por un carácter. En este caso, entonces, el 0100 corresponde al 4, por eso aquí tenemos el 4. 0010 corresponde a 2, aquí ponemos 2, y así sucesivamente. Aquí tenemos el 7, la C, y de ahí en adelante ceros. Es convención, a veces podemos encontrarlo así, como un 0 por, y tenemos entonces el número en hexa que corresponde a esta trama de bits. ¿Alguna pregunta con respecto a la teoría de esto? Yo sé que fue un poco tediosa.
pero la idea es que con los ejercicios vayamos soltando un poco más esta parte. Profe, qué pena, es que aún no tengo acceso a la carpeta de Drive. Bien, ¿me regalas el correo, por favor? Bueno, voy a revisar aquí en el chat. Hay una pregunta. En precisión doble y en precisión simple siempre es un solo, perdón, en precisión doble son 11 bits para el exponente. Solamente es un bit para el signo, pero para el exponente son 11 bits. Aquí está, 11 bits para el exponente en precisión Ya doble. envié el correo, profe. ¿Me enviaste un correo o me enviaste ya lo vi. Ya. Es que no me ha llegado al chat. Listo. Revisas y me cuentas. Sí, señor, gracias. Vale. Bueno, entonces podemos empezar con el ejercicio o con los ejercicios. Profe, ¿el C se refiere a complemento a uno? Sí, cuando hablamos ¿en qué parte? Pero sí, En el 1C. C1, sí, corresponde a complemento a 1. C2 es complemento a 2. Es como una forma resumida de visualizarlo, para no escribir toda la palabra complemento. Este taller también lo tenemos que entregar, ¿verdad? Sí, pero todavía no hay fecha de entrega. Quizá les dé un poco más tiempo y les agregue de pronto algunos ejercicios adicionales. Profe, esos los también se pueden representar en MATLAB para hallarlos. ¿Cómo así? Digamos, ¿esas operaciones se pueden hallar en MATLAB o nosotros las hacemos a mano? Pues la idea es que lo hagan a mano, pero pero lo pueden hacer en MATLAB, no hay problema. Pues ahí en ese caso sería como se les facilite más, pero la idea pues sería que lo hicieran como a mano como para afianzar un poquito esas definiciones. Profe, ¿cómo se le dicen a los números que
tanto en binario como en complementados dan el mismo resultado. No sé si haya una definición para eso, no recuerdo. ¿Por qué? Porque es que el menos 16 en complementados da lo mismo en binario que en complementados. Menos 16 en complemento a 2 con 5 bits, ¿cuánto da? Da 1 y 4 ceros. ¿Y ese número en binario a qué corresponde? A 16. Corresponde a 16. Es una simple coincidencia. Pero entonces, digamos que para estar seguros, tenemos que verificar siempre el rango. Voy a abrir aquí. Esto se puede abrir en documentos. Listo. Aquí tenemos entonces el primer ejercicio. Me dicen representar el número menos 16 en complemento a 2 con 5 bits. ¿Listo? Entonces, para estar seguros de que la representación que vamos a hacer es correcta, lo primero que hacemos es buscar el rango en el que podemos, o el rango que nos permite representar el complemento a 2 con 5, perdón, con 5 bits. Aquí está. Representación en complemento a 2. Tengo este rango, ¿cierto? Si tengo 5 bits, entonces lo que tengo es un rango entre 2 a la 4, 5 menos 1, que corresponde a menos 16, y 2 a la 4 menos 1, que corresponde a 15. Entonces, el rango en complemento a 2 con 5 bits es de menos 16 a 15. Esto quiere decir que sí puedo representar el 16, el menos 16, perdón. Para obtenerlo en complemento a 2, entonces lo que hacemos es tomar el 16 en binario, ¿cierto? Lo pasamos a complemento a 1, que sería intercambiar los bits, y lo pasamos a complemento a 2, que correspondería a sumarle 1. Esto nos da, efectivamente, como dice el compañero, 1, 0, 0, 0. Digamos que es una coincidencia con el número 16 en binario. Pero podemos estar seguros de que no hay ningún inconveniente, porque con 5 bits no podemos representar el 16 positivo, es decir, el más 16, porque el rango llega hasta 15. Listo. ¿Qué tal el B? Es el mismo menos 16, pero en complemento a 1.
¿Alguien tiene de pronto la respuesta? Profe, qué pena, yo no entendí lo del complemento a 2. Estoy ahí un poco confundido en esa parte. Complemento a 2. Entonces lo que hacemos es seguir algunos pasos. Vamos a hacerlo aquí de nuevo. Vamos a representar el menos 16 en complemento a 2. Entonces partimos del número 16. Del número 16 que corresponde acá a 1, 0, 0, 0, 0, ¿cierto? El primer paso para obtener el número en complemento a 2 es obtener el número en complemento a 1, que simplemente es cambiar, reemplazar los bits 0 por 1, ¿cierto? Es este mismo número, pero digamos que es el complemento exacto en binario, por eso se llama complemento a 1. El complemento a 2 corresponde a este número que está acá, que es el complemento a 1, sumarle 1. Y de ahí aparece mi número complemento a 2. Acá pues es una coincidencia que dé exactamente este número. Es que ahí es donde no entiendo, o sea, cuando se le suma 1, ¿por qué queda 10.000? Es Porque se le suma, ¿sí? pues yo lo entiendo así, según lo que me explicaron en digitales, es que ese más 1 se le suma al bit menos significativo del complemento a 1 y pues se hace suma en binario. Sí, es una suma en binario, efectivamente. Entonces, vamos a hacer la suma aquí. Este es el número en complemento a 1. El que está aquí arriba. A ese número le vamos a sumar en binario, la suma en binario de un bit. Y esa suma corresponde, es hacer una suma, es similar a una suma aritmética. Solo que aquí solamente tenemos unos y ceros para representar. Entonces, 1 más 1 me da 1, 0, ¿cierto? Pero como solo puedo representarlo, hago como hago normalmente cuando tengo una suma. Entonces, dejo el 0 y aquí agrego un 1, ¿cierto? 1 más 1, lo mismo, obtengo un 0. Bueno, obtengo un 10, perdón. Un 1, 0. Este 1 lo voy acarreando hacia la izquierda, lo vuelvo a sumar acá, 1 más 1, 1, 0, entonces sigo teniendo aquí el 1 acá. 1 más 1, 1, 0, dejo el 0, llevo el 1 de acá, y 0 más 1 es aquí donde me aparece este primer 1. Listo, profe, gracias. ¿Listo? A veces, para, pues, otra manera más sencilla o diferente de obtener el número en complemento a 2 es, digamos, vamos a inventarnos un número acá. 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. En este caso, para obtener el número en complemento a 2 a partir del binario, entonces lo que hacemos es, empezamos desde aquí, desde la derecha, y dejamos todos los bits iguales hasta que encontremos el primer 1. Entonces dejamos estos iguales. Y acá, estos son los que modificamos y a los que les aplicaríamos el complemento a 1. Entonces, vamos a hacerlo aquí. Si aquí tenía un 0,
ahora voy a poner un 1. Antes de ese 0 tenía otro 0, vuelvo a poner un 1. Antes de este 0 tenía otro 0, vuelvo a poner un 1. Luego, perdón. Bueno, repito. Desde la derecha hasta que encuentre el primer 1, los dejo iguales. Sigo desde la derecha, desde ahí en adelante, empiezo a reemplazar por el complemento a 1. Tengo 3 ceros, entonces lo reemplazo por 3 unos. Tengo 3 unos, entonces lo reemplazo por 3 ceros. Aquí tengo 0, pongo un 1. Antes de ese 0 tenía un 1, ahora pongo un 0. Y lo mismo acá. Tenía un 0, pongo un 1. Tenía un 1, pongo un 0. Entonces, esta es la representación en binario, en base 2. Y esta es la representación en complemento a 2. Esto es equivalente que hacer lo que hicimos acá. De pronto acá con este número de 16 o de menos 16 no se ve tan claro porque casualmente se corresponde al mismo número 16 en complemento a 2. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, vamos a cambiar aquí el número. Y pongamos por aquí otro 1. ¿Sí? Este número es el 12. En complemento a 1 obtendría algo así. 1, 0, 0, 1, 1. Y en complemento a 2, a ese número le sumaría 1. Que correspondería entonces a hacer algo así. Este sería el número correspondiente a menos 12 en complemento a 2. Que lo puedo obtener, como acabo de explicar, a partir del número 12 en binario. Tomando, aquí tengo, desde la derecha hasta el primer 1 los dejo iguales. 1, 0, 0. Y de aquí hacia atrás o hacia adelante, de acuerdo, hacia la izquierda mejor, para que sea más claro, ahí es donde cambio los bits. Entonces, si tenía 0, 1, voy a poner 1, 0. Y este es el complemento a 2. De cualquiera de las formas son correctas, son de hecho equivalentes. Quizá para nosotros sea más fácil hacer este cambio, o puede que sea más fácil recordar, hacer el complemento a 1 y agregarle o sumarle en operación binaria un 1. Listo, ¿cómo les fue con el B? ¿Pudieron representar el menos 16 en complemento a 1 con 5 bits? Profe, ahí sería, digamos, primero hallar el número 16 a binario, ¿sí? Correcto. Y luego cambiar todos los ceros por 1 y 1 por 0. Sí, esa es la forma de hallar el complemento a 1. Entonces quedaría 0. Ya ¿Quedaría qué? Profe, pero para 6. complemento a 1 no se podría por el rango, ¿no? Exacto. Si lo hacemos como dice el compañero, el 16, como vimos, es así, en binario. Voy a poner aquí entre paréntesis. Y en complemento a 1 tendríamos esto. ¿Cierto? Eso sería tal vez lo primero que se nos ocurriría hacer.
Vamos a aumentar de pronto aquí el tamaño de la letra. Sí. Pero este número, ¿sí será menos 16? El complemento a 1. Falta el signo. Recuerden que tenía que empezar con 1 para que fuera negativo. Si tenemos aquí un número positivo, este número realmente corresponde a 15 positivo, si no estoy mal. Sí, a 15. ¿Por qué nos da exactamente lo mismo menos 16 que 15? Porque menos 16 está por fuera del rango que podemos representar con 5 bits en complemento a 1. Entonces volvemos acá a la presentación. Se trabó. Bueno, voy a copiarlo de aquí. Este era el de complemento a 2, ¿cierto? Pero el de complemento a 1 nos da un rango, perdón, aquí queda el 1 y aquí tenemos menos 1. Con complemento a 1, si tenemos 5 bits, podemos representar menos 2 a la 4 menos 1. Y eso me corresponde a menos 16 menos 1, o sea, desde menos 15. Menos 16 está fuera del rango que podemos representar con complemento a 1. Por eso aquí, aunque digamos el procedimiento de obtener el número en complemento a 1 es correcto, aquí sí hay un error, porque este número en complemento a 1 corresponde a otro número y no al menos 16 que queremos representar. Bien, ¿qué tal este en signo magnitud? Profe, entonces en el inciso B no hay representación en 5 bits. No, el menos 16 en complemento a 1 no se puede representar con 5 bits. Lo podemos hacer de pronto con un bit más. Tendríamos 16 en base binaria y lo pasamos a complemento a 1. Ahora sí, este sí correspondería al menos 16 en complemento a 1, pero utilizamos 6 bits y no 5. Ok, profe. Profe, una pregunta, ¿cómo hago para saber el rango de cada representación? Perdón, no le escuché. Profe, estoy un poquito perdido para saber el rango de cada representación. Los rangos, es que no sé por qué aquí está bloqueado. Aquí en la presentación. Sí la pueden ver, ¿cierto? La presentación de PowerPoint, de slides. El rango se corresponde al número que yo puedo representar con un número de bits determinado. Entonces, la representación binaria normal iría de 0 a 2 a la n menos 1. Sí. Si utilizo la representación en signo magnitud, puedo representar números de 0 a la 2 a la n menos 1, y de 0 a la 2 a n, bueno, en este rango. Porque estoy así, aquí pierdo un bit porque estoy representando el 0 y el menos 0 de la misma manera.
Entonces, en signo magnitud, si yo voy a representar, vamos a hacerlo con este, por ejemplo, con el 13 y el menos 13. El 13 empezaría con 0. Sería... no. Este sería el 13 positivo. ¿Sí? Con 5 bits. Y el 13 negativo sería así. El bit del signo, vamos a hacer esto un poco más grande. El bit del signo y la magnitud. La magnitud yo puedo representar los números desde el 0. Entonces, si ven, aquí estaría utilizando dos representaciones para el mismo número, 0 y menos 0. Profe, es que no se está viendo lo que está escribiendo. Ah, perdón. Es que Se quedó congelado, profe. se quedó congelada la pantalla de compartir Ya, la presentación. ya voy. Ya, ahora sí. Sí, señor. Listo, les decía, entonces, en signo magnitud utilizamos un bit para el signo y el resto de bits para magnitud. Como son 4, entonces tenemos 4 bits para la magnitud, perdón, como son 5, 4 bits para la magnitud y un bit para el signo. Con esta forma, estamos utilizando dos representaciones para el mismo número, para el 0 y el menos 0. Por eso tiene un rango un poquito menor que el complemento A2. Y el máximo, bueno, el número mínimo que yo puedo representar es este, que correspondería a menos 15. Y el más grande, que correspondería a más 15. ¿De dónde salen esos valores? Entonces, el máximo número que yo puedo representar con n bits es 2 a la n, perdón, 2 a la n, bueno, 2 a la n menos 1. Entonces, aquí con 4 bits puedo representar 2, no es así, perdón, es 2 a la n menos 1. Es así. Con 4 bits yo puedo representar 2 a la 4, que es 16, menos 1, que corresponde a 15. Cuando me dicen signo magnitud, me dicen 5 bits, yo debo tener en cuenta que esos bits, 1 es para el signo. Entonces realmente lo que tengo son 4 bits para representar la magnitud. De ahí que el máximo número que yo puedo representar es 2. Vamos a hacer esto. 2 a la 5 menos 1. 2 a la 5 menos 1. ¿Sí? Porque son los bits que voy a utilizar para la magnitud, que correspondería a 2 a la 4. De ahí que aquí entonces el rango sea hasta 2 a la n menos 1 menos 1. Y lo mismo pasa al contrario, por el lado de abajo, la misma magnitud, pero con el signo negativo. Entonces, de ahí viene la explicación de por qué en signo magnitud tengo este rango, que es el mismo que en complemento a 1, porque en complemento a 1 tenemos el mismo inconveniente de que representamos el 0 y el menos 0, pero realmente son el mismo número. Y el complemento a 2, donde sí que podemos verlo aquí, por ejemplo, el máximo número que representamos es más 7, pero el número más pequeño que representamos es menos 8. ¿Por qué? Porque aquí ya no estamos utilizando, ya no estamos representando el 0 dos veces,
Acá entonces en vez de tener menos 0, ya tenemos directamente el menos 1. De ahí que haya que sumarle un bit cuando estamos haciendo el paso de una base a la otra para poder hacer este desplazamiento. Eso solamente se hace con números negativos. Con los números positivos quedan igual, pero necesitamos un bit más para identificar que son números positivos. Si ven aquí el rango en el que podemos representar con un número en complemento a 2, va desde menos 2 a la n menos 1. Teníamos allá en la tabla de acá tenemos 4 bits y partíamos de menos 8. Entonces, 2 a la 4 menos 1, es decir, 2 a la 3 desde menos 8. Pero acá tenemos 2 a la 3 menos 1. Entonces llegamos hasta 7. ¿Listo? ¿Cómo les fue con el menos 14? Quedaría 1 para el signo. Ah, espera. Complemento a 2. Sí, complemento a 2. Bien, tenemos una respuesta ahí en el documento. ¿Alguien tiene otra respuesta? ¿Tiene una opinión diferente o a todos les dio esa cantidad? Bien, ¿alguien puede explicarme de dónde salió esa respuesta? Bueno, no voy a verificar el rango porque ya verificamos que en complemento a 2, el rango es de menos 16 hasta 15. Por lo tanto, el menos 14 está perfectamente, se puede representar perfectamente. Entonces, lo que hacemos primero es, bueno, 14 en binario puro.
bueno, lo podemos hacer, pero entonces ya por el tiempo lo voy a poner de una vez. Perdón. Aquí hasta acá. Con 5 bits puedo representar el 14 en binario puro de esta forma. Corresponde a 8 más 4 más 2, que me daría 14. Y ahí obtengo el complemento a 1. 1, 0, 0, 0, 1. Y a ese complemento a 1 le sumo 1 para obtener el complemento a 2. Entonces, 0, llevo 1, le agrego 1 acá y los demás quedan igual. Lo puedo hacer también de la otra forma. 14 en binario puro y pasar directamente al complemento a 2. Diciendo, bueno, de la derecha a la izquierda, este bit y este bit los dejo iguales porque ya encontré el primer 1. Y de aquí hacia atrás es donde cambio. 1, 0, 0. Y la respuesta efectivamente es la misma que tenemos acá. ¿Listo? Bien, muchachos. ¿Alguna pregunta adicional? Ya para ir cerrando. Profe, ¿el martes hasta qué horas va a estar habilitado para entregar el taller? Creo que hasta la misma hora que aparece ahí el lunes, hasta medianoche. Pero bueno, ahí, bueno, entonces hagamos una cosa. No sé si prefieren trabajar en este y dejamos el de MATLAB para después, o prefieren Sí, profe. MATLAB. Sí, sería mejor. Sí, primero. Pues, Luego de MATLAB. Profe, es mejor. MATLAB. Pues creo que ustedes me dijeron que más o menos habían trabajado un poco con MATLAB. Entonces por eso pasé directamente a este. Yo creo que es mejor este. Yo, por ejemplo, casi no he trabajado en MATLAB, profe. Yo tampoco, profe. Yo, pues, programación la vi fue con C++. Sí, en C++ o en PCInt. Y empecé. Bien, entonces mejor, no, mejor digámoslo así. El martes me entregan el taller de MATLAB. Bueno, no sé si lo tengo por aquí a la mano. No, esto es MATLAB. A ver, el taller de MATLAB solamente son 4 puntos. Es como por hacer un repaso o hacer una introducción a las funciones. El primer punto es hacer las gráficas de seno de x hasta seno de 6x. Ahí le dan las instrucciones. El segundo punto es hacer la gráfica de la carga de un condensador. Aquí me dan la función y me dan todos los valores. Simplemente es reemplazar. El tercero es hacer un trabajo ahí con vectores sencillito. Ya están las ecuaciones. Y el cuarto también es de graficar, pues 2 curvas paramétricas. Entonces, en MATLAB podemos trabajarlo hasta el martes, taller de MATLAB. Y el otro pues todavía no tendría fecha de entrega, que estamos trabajando hoy. Claro, el que lo termine antes y lo quiera entregar, pues lo puede entregar. Ya en un momento les habilito para que puedan subir este trabajo también. Profe, ¿me puede pasar otra vez el link de la oficina virtual? Sí, un momento.
Ya se lo pasé, profe. Ah, listo. Gracias. Los trabajos se subirían a Classroom. Yo de todas maneras, ahorita les envío por el grupo de WhatsApp y por el grupo de Discord el código de Classroom para los que de pronto no alcanzaron a verlo en el chat de acá. Y si tienen algún problema ingresando, perdón, si tienen algún problema ingresando, pues me avisan y me envían el correo y los invito directamente. ¿Alguna otra cosa? No, señor. Listo, muchachos, entonces dejamos hasta ahí por hoy. Cualquier cosa, pues me están escribiendo y ahí vamos agendando de pronto la asesoría o si no, nos vemos el miércoles. ¿Listo? Profe, gracias. ¿Listo? Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, bro.